La nave salió del hiperespacio con una suave sacudida que hizo que la doctora Keel se aferrara a su silla. Miró por la ventana hacia lo que debería haber sido espacio vacío. Según todos los mapas estelares de la galaxia, aquí no existía nada. Se suponía que esto era un vacío entre sistemas estelares, un lugar donde solo el polvo cósmico y la radiación flotaban en la oscuridad. Pero algo andaba mal. «Capitán Nex, ¿está viendo esto?», llamó Keel al puente. Su voz transmitía la emoción que solo un científico siente cuando el universo le muestra algo imposible. La respuesta del capitán Nex llegó a través de los altavoces de la nave. Su voz era tranquila, pero ella pudo percibir la confusión subyacente. «Doctora, nuestros sensores están detectando lecturas de energía que no deberían existir. Hay algo aquí, pero nuestros instrumentos no pueden obtener una lectura clara». Keel apretó el rostro contra el visor. A lo lejos, pudo ver un tenue resplandor en el espacio, como ondas de calor que se elevan del suelo caliente. Pero esto era el frío vacío del espacio. Las ondas de calor eran imposibles aquí. «Es algún tipo de campo de distorsión», dijo Hent, su compañero de investigación. Las escamas del joven cefriano cambiaban de color cuando se emocionaba, y en ese momento oscilaban entre azules y morados como un arco iris viviente. «Mire estas lecturas. Lo que sea que esté causando esto está curvando el espacio mismo». La nave de investigación cefriana, Sueño Científico, era pequeña pero bien equipada. Habían venido a esta región vacía para estudiar patrones de radiación de fondo. Se suponía que era un trabajo aburrido, del tipo que pagaba las facturas mientras esperaban asignaciones más emocionantes. En cambio, habían encontrado algo que no tenía ningún sentido. «Capitán, solicito permiso para investigar», dijo Keel. Ya estaba revisando sus listas de equipos, comprobando qué instrumentos tenían a bordo. «Concedido, pero con cuidado. No me gustan las sorpresas tan lejos de casa». El Sueño Científico se acercó a la distorsión. A medida que se aproximaban, sus instrumentos comenzaron a registrar lecturas más detalladas. Lo que encontraron hizo que toda la tripulación dejara lo que estaba haciendo para mirar fijamente las pantallas de datos. «Hay un planeta ahí dentro», susurró Hent. «Un planeta entero oculto tras una especie de barrera espaciotemporal». Keel sintió que sus corazones daban un vuelco. La manipulación espaciotemporal era ciencia teórica, algo que solo existía en los sueños más descabellados de los físicos. Ninguna especie conocida había logrado curvar el tiempo y el espacio a una escala tan masiva. «¿Cómo es eso posible?», preguntó el capitán Nex, que había bajado del puente para verlo por sí mismo. «No debería hacerlo», admitió Keel. «Solo los requisitos de energía serían enormes. Necesitarías la producción de varias estrellas solo para mantener algo así». Pero las lecturas no mentían. Oculto tras capas de espacio-tiempo retorcido había un planeta, y estaba emitiendo firmas de energía que sus instrumentos apenas podían medir. «Estoy detectando estructuras artificiales en la superficie», informó Hent, con sus escamas ahora de un azul profundo y constante. Eso significaba una concentración intensa. «Ciudades, tal vez, o al menos algo construido por seres inteligentes». Keel tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Capitán, tenemos que atravesar esa barrera y ver qué hay en ese planeta». El capitán Nex guardó silencio por un largo momento. Finalmente, asintió. «Muy bien, pero la primera señal de peligro. Nos vamos. No arriesgaré a mi tripulación por una curiosidad arqueológica». Atravesar la barrera les llevó 3 horas de navegación cuidadosa. Los escudos del Sueño Científico chispeaban y se encendían mientras atravesaban capas de espacio distorsionado. La realidad parecía retorcerse a su alrededor, haciendo que todos a bordo se sintieran mareados. Entonces, de repente, estaban al otro lado. El planeta que apareció ante ellos era hermoso y terrible al mismo tiempo. Era claramente habitable, con océanos azules y continentes verdes visibles a través de jirones de nubes blancas. Pero algo andaba mal con la luz. La estrella que calentaba este mundo parecía demasiado vieja, demasiado tenue, como si se estuviera quedando sin combustible. «Mis lecturas muestran que esta estrella debería haber muerto hace millones de años», dijo Hent, con la voz apenas por encima de un susurro. Keel estaba estudiando sus propios instrumentos. «El planeta ha sido terraformado. Miren estas lecturas atmosféricas. Este no es un mundo natural. Alguien lo modificó para hacerlo apto para la vida. ¿Pero quién y cuándo? Establecieron una órbita y comenzaron escaneos detallados de la superficie. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Ciudades cubrían continentes enteros,
pero estaban oscuras y vacías. Estructuras masivas se alzaban hacia el cielo, construidas con materiales que sus escáneres no podían identificar. Carreteras conectaban asentamientos a lo largo de miles de kilómetros, pero nada se movía en ellas. Es como si todos se hubieran desvanecido, dijo el capitán Nex. No desvanecido, corrigió Keel, señalando su pantalla. Miren los patrones de descomposición. Este lugar ha estado vacío durante miles de años, tal vez decenas de miles. El descubrimiento más inquietante llegó cuando intentaron datar las estructuras. Según sus análisis, los edificios y las carreteras eran más antiguos que cualquier civilización conocida en la galaxia. Precedían a la formación del actual Consejo Galáctico por milenios. Eso es imposible, dijo Gent. La civilización galáctica solo comenzó hace 8.000 años, cuando las primeras especies lograron el viaje más rápido que la luz. Pero la evidencia estaba justo frente a ellos. Alguien había construido este mundo mucho antes de que cualquiera de las especies galácticas actuales hubiera desarrollado siquiera la escritura. Esa área muestra signos de una descarga de energía reciente. Señaló Keel hacia un grupo de edificios cerca de lo que parecía un puerto espacial. Algo ahí abajo podría estar todavía activo. El capitán Nex aprobó una misión de aterrizaje, aunque insistió en mantener la nave en órbita y lista para una partida inmediata. Keel, Gent y 2 oficiales de seguridad tomaron una lanzadera hacia la superficie. En el momento en que salieron, pudieron sentir que algo era diferente en este lugar. El aire se sentía denso, no por la humedad o el polvo, sino por una energía potencial, como si la propia atmósfera estuviera cargada de poder. Los edificios a su alrededor eran enormes, construidos para albergar a seres mucho más grandes que cualquier especie galáctica actual. La arquitectura era extraña, pero de alguna manera familiar, utilizando curvas y ángulos que agradaban a la vista, aunque no seguía ningún principio de diseño conocido. «Miren esto», llamó Gent desde junto a una pared cercana. Extraños símbolos cubrían la superficie, grabados profundamente en lo que parecía metal, pero se sentía cálido al tacto. Nunca he visto una escritura como esta. Keel se acercó y estudió los símbolos. Parecían moverse y cambiar cuando no los miraba directamente, como si estuvieran vivos. Empiecen a grabar todo. Necesitamos documentar todo esto. A medida que se adentraban en la ciudad, encontraron más pruebas de la civilización que una vez vivió aquí. Vehículos yacían abandonados en las calles, con diseños elegantes pero completamente desconocidos. Herramientas y equipos estaban esparcidos en los edificios, como si sus dueños se hubieran ido a toda prisa y nunca hubieran regresado. Pero eran las lecturas de energía lo que más preocupaba a Keel. Sus instrumentos mostraban fuentes de poder aún en funcionamiento en las profundidades subterráneas, manteniendo sistemas en marcha después de miles de años de abandono. Cualquiera que fuera la tecnología que poseían estos seres, estaba mucho más allá de cualquier cosa que la galaxia actual hubiera logrado. «Doctora, tiene que ver esto», llamó uno de los oficiales de seguridad desde más adelante. Habían encontrado lo que parecía un centro de control lleno de pantallas y monitores que aún brillaban con una luz suave. En el centro de la sala había una silla diseñada para un ser de aproximadamente el doble de la altura de un cefriano. «Todavía está activo», susurró Keel. «Después de todo este tiempo, sus computadoras siguen funcionando». Gent estaba estudiando las pantallas. «No puedo leer nada de esto, pero miren estas cartas estelares. Las posiciones estelares que se muestran aquí están equivocadas. Estas estrellas no han estado en estas posiciones durante miles de años». Keel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «A menos que estas cartas tengan miles de años. A menos que quien quiera que construyó este lugar estuviera usando sistemas de navegación estelar que no han sido precisos desde antes de que nuestras civilizaciones existieran. Habían encontrado algo que no debería existir. Una civilización que había alcanzado tecnologías imposibles y luego había desaparecido, dejando solo ciudades vacías y misterios». Pero mientras estaban en esa antigua sala de control, rodeados por el zumbido de máquinas que habían funcionado sin mantenimiento durante milenios, Keel no podía evitar la sensación de que no estaban solos. Algo los observaba desde las sombras de la historia, y estaba empezando a despertar. Pasaron 3 semanas antes de que encontraran el dispositivo que lo cambió todo. La doctora Keel Vaz había establecido un campamento de investigación en el centro de la antigua ciudad. Cada día traía nuevos descubrimientos que tenían menos sentido que el anterior. La tecnología que encontraban era tan avanzada que su equipo apenas podía entender lo que estaban viendo, y mucho menos cómo funcionaba.
Los edificios estaban hechos de materiales que parecían repararse a sí mismos. Los arañazos y las marcas desaparecían de la noche a la mañana. Equipos que parecían rotos se arreglaban de alguna manera cuando nadie miraba. Era como si toda la ciudad estuviera viva y tratando de mantenerse. «Doctora, venga a ver esto», llamó Gen desde el otro lado de la plaza. Estaba arrodillado junto a lo que parecía una simple caja de metal del tamaño de la cabeza de una persona. Keel se acercó, sus botas resonando en el extraño pavimento que siempre se sentía cálido bajo sus pies. «¿Qué es?» La encontré enterrada bajo unos escombros. «Pero mire estas lecturas de energía». Gen levantó su escáner. El dispositivo mostraba números que no tenían sentido. «Está emitiendo más energía que el reactor principal de nuestra nave, pero está completamente frío al tacto». La caja estaba cubierta con los mismos símbolos cambiantes que habían encontrado por toda la ciudad. Pero estos símbolos parecían más activos, moviéndose y cambiando más rápido que los otros, como si intentaran comunicar algo urgente. «Ten cuidado», advirtió Keel. «No sabemos qué hace ninguna de estas tecnologías». Gentia estaba extendiendo la mano hacia lo que parecía una superficie de control en la parte superior de la caja. «Los símbolos siguen apuntando aquí. Creo que quiere que toquemos este punto». «Gen, no». Su dedo hizo contacto con la superficie. El mundo explotó en luz y sonido. La caja se abrió como una flor, revelando una maquinaria compleja en su interior que dolía mirar directamente. Haces de energía salieron disparados en todas direcciones, conectándose con dispositivos similares por toda la ciudad que el equipo de investigación ni siquiera había notado antes. El aire se llenó de un zumbido que parecía venir de todas partes a la vez. Entonces, la voz habló. «Brecha en la cuarentena temporal detectada. Iniciando protocolos de emergencia». Las palabras surgieron del aire mismo, pronunciadas en un idioma que ninguno de ellos reconocía, pero que de alguna manera entendían perfectamente. Era como si el significado se estuviera implantando directamente en sus mentes. Keel agarró a Gent y lo apartó de la caja. «¿Qué has hecho?» «No lo sé. Solo lo toqué». A su alrededor, la ciudad estaba cobrando vida. Las luces parpadearon en edificios que habían estado a oscuras durante miles de años. Las pantallas comenzaron a mostrar información en la extraña escritura cambiante. El zumbido en el aire se hizo más fuerte, y pudieron sentir vibraciones a través del suelo mientras una maquinaria masiva en las profundidades subterráneas comenzaba a moverse. Escaneando en busca de personal autorizado, continuó la voz. No se encontraron marcadores genéticos reconocidos. Iniciando protocolos de primer contacto. El aire frente a ellos brilló, y de repente estaba mirando una figura hecha de luz. Era alta, mucho más alta que cualquier cefriano, con una forma que era aproximadamente humanoide, pero de alguna manera diferente. Los rasgos eran difíciles de distinguir, como si la imagen no fuera del todo estable. «Saludos, visitantes desconocidos», dijo la figura, su voz ahora más natural y menos abrumadora. «Soy Atlas, la inteligencia artificial guardiana de Terranova 7. ¿Cuánto tiempo he estado inactivo?» Keel fue la primera en encontrar su voz. «Nosotros no lo sabemos. Encontramos este lugar oculto detrás de una especie de barrera espaciotemporal. Según nuestra datación de las estructuras, esta ciudad ha estado vacía durante al menos 10.000 años». La figura de luz parpadeó, como si procesar esta información fuera difícil. 10.000 años. Eso es más de lo esperado. Mucho más. ¿Quién construyó este lugar?, preguntó Gent, todavía mirando la imposible tecnología que los rodeaba. «Los humanos, por supuesto», respondió Atlas, como si esto debiera ser obvio. «Esta fue una de sus colonias exteriores durante la primera expansión. Me dejaron aquí para mantener el asentamiento y esperar su regreso». Keel se sintió confundida. «¿Humanos? Nunca hemos oído hablar de ninguna especie llamada humanos. No hay registro de ellos en ninguna base de datos galáctica». Atlas guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía algo que sonaba a tristeza. «Por supuesto que no lo hay. Ese era el objetivo. Se aseguraron de que serían olvidados». «No lo entiendo», dijo Keel. «Los humanos fueron los primeros», explicó Atlas. «Los primeros en alcanzar el viaje más rápido que la luz. Los primeros en colonizar otros mundos. Los primeros en construir una civilización galáctica. Se extendieron por las estrellas durante miles de años, creando maravillas que no puedes imaginar». La IA hizo un gesto y, de repente, el aire a su alrededor se llenó de imágenes.
Naves que eran hermosas y terribles, ciudades que flotaban en el espacio, armas que podían mover planetas. Toda una civilización galáctica que había existido antes de que cualquier especie actual hubiera descubierto el fuego. Pero fueron demasiado lejos, continuó Atlas. Aprendieron a manipular las fuerzas fundamentales de la propia realidad. Podían cambiar las leyes de la física en áreas locales. Podían crear universos de bolsillo. Incluso podían manipular el tiempo y la causalidad. Eso es imposible, susurró Gent. No, solo peligroso, dijo Atlas. Porque cuando empiezas a cambiar las reglas básicas de cómo funciona el universo, atraes la atención de cosas que existen fuera de la realidad normal. Cosas que ven la existencia ordenada como una infección que debe ser curada. Las imágenes en el aire cambiaron, mostrando algo que hizo que la mente de Keel retrocediera. Formas oscuras que parecían absorber la luz y el significado. Entidades que existían en los espacios entre los pensamientos. Incluso mirar las imágenes la hizo sentir enferma y asustada. Los devoradores, dijo Atlas simplemente. Seres que existen en la espuma cuántica entre dimensiones. Se alimentan de la realidad ordenada, consumiendo no solo materia y energía, sino el concepto mismo de la existencia. Cuando destruyen algo, no solo muere. Nunca existió. ¿Los humanos lucharon contra ellos? Preguntó Keel. Durante siglos. Fue una guerra librada a través de múltiples dimensiones y líneas de tiempo. Los humanos construyeron armas que podían destruir estrellas, pero los devoradores podían deshacer la idea misma de esas estrellas. Mundos humanos enteros fueron borrados, no solo de la realidad, sino de la propia historia. Atlas hizo una pausa y las imágenes a su alrededor se desvanecieron. Los humanos se estaban perdiendo, no porque les faltara poder, sino porque los devoradores existían fuera de las reglas que los humanos intentaban usar. Así que tomaron una decisión que salvó la galaxia, aunque los condenó a ellos. ¿Qué decisión?, preguntó Gent. Se borraron a sí mismos, dijo Atlas en voz baja. Usando su tecnología más avanzada, eliminaron todo rastro de su civilización de la historia. Hicieron que pareciera que nunca habían existido, que nunca habían construido su imperio, que nunca habían atraído la atención de los devoradores. La galaxia fue restablecida a un estado en el que los humanos nunca habían estado. Keel sintió que su mente luchaba por procesar esto. Pero si se borraron a sí mismos de la historia, ¿cómo los recuerdas tú? ¿Cómo existe este lugar? Porque unas pocas colonias como esta fueron escondidas fuera del espacio-tiempo normal antes de que ocurriera el borrado. Estábamos destinados a esperar hasta que los devoradores se marcharan, para luego emerger y reconstruir la civilización humana. Pero algo salió mal. Los humanos nunca regresaron. A su alrededor, más sistemas se estaban activando. Edificios por toda la ciudad se iluminaban. Y a lo lejos, podían ver estructuras masivas que se elevaban desde el suelo. El planeta entero estaba despertando tras miles de años de letargo. No debería haberme activado, dijo Atlas, y ahora su voz transmitía miedo. Mi despertar enviará señales a través de dimensiones que los humanos creían haber sellado. Los devoradores podrían detectarlas. ¿Quieres decir que podrían volver?, preguntó Keel. Nunca se fueron, respondió Atlas. Siempre están ahí, esperando en los espacios entre realidades. Simplemente dejaron de cazar activamente porque no quedaba nada que cazar. Pero si detectan tecnología humana funcionando de nuevo. La forma de la IA parpadeó más rápidamente, como si tuviera problemas para mantenerse. Deben abandonar este lugar. Lleven a su gente y adviertan a sus civilizaciones. Díganles que se preparen para algo que no debería existir, algo que consume la existencia misma. Pero incluso mientras Atlas hablaba, las alarmas comenzaron a sonar por toda la ciudad. Estaciones de monitoreo del espacio profundo que habían estado inactivas durante milenios activaron repentinamente sus sensores, apuntando hacia los espacios oscuros entre las galaxias. Algo vasto y hambriento se estaba agitando en el vacío, atraído por señales que nunca deberían haberse enviado. Los devoradores se habían dado cuenta de que en algún lugar de la galaxia, la realidad ordenada que creían eliminada estaba mostrando signos de vida nuevamente, y venían a corregir ese error. En el campamento de investigación, el equipo de comunicación de Keel cobró vida de repente con transmisiones de emergencia de toda la galaxia. Los observatorios astronómicos informaban de lecturas imposibles. Estrellas en el borde del espacio conocido comenzaban a atenuarse, no porque estuvieran muriendo, sino porque algo estaba cuestionando su derecho a existir. El descubrimiento de Terranova 7 había despertado más que una antigua IA.
Había despertado la atención de entidades que existían para deshacer todo lo que la civilización galáctica actual había construido, y estaban hambrientas después de su largo sueño. Atlas se fortalecía cada hora a medida que más sistemas de la antigua ciudad se activaban. La forma holográfica de la IA se volvió más clara, más detallada, hasta que Keel pudo ver lo que parecía un cervípedo alto con rasgos que eran de alguna manera extraños y familiares a la vez. «Quieren entender de lo que los humanos eran realmente capaces», dijo a Atlas, respondiendo a las preguntas que habían estado llegando en tropel del equipo de Keel. «Muy bien, pero entiendan que algunos conocimientos conllevan un precio». El aire a su alrededor cambió y, de repente, ya no estaban en la plaza. En su lugar, se encontraron en lo que parecía una vasta biblioteca con paredes que se extendían hacia la oscuridad. Pero en lugar de libros, las estanterías contenían cristales brillantes que pulsaban con información almacenada. «Este es un archivo de memoria», explicó Atlas. «Un registro completo de la civilización humana durante la primera expansión. Lo que ustedes llaman civilización galáctica actual está construido sobre los fragmentos de lo que la humanidad logró originalmente, aunque sus especies han olvidado a los verdaderos arquitectos». Gent caminó hacia una de las estanterías, sus escamas cambiando a un morado profundo por el asombro. «¿Cómo es esto posible? Nuestros historiadores han rastreado el desarrollo de la civilización galáctica hasta hace 8.000 años. No hay lagunas en el registro, ni periodos perdidos, porque los humanos fueron muy meticulosos cuando se borraron a sí mismos», dijo Atlas. «No solo eliminaron su presencia física, editaron la propia línea de tiempo, haciendo que pareciera que otras especies habían desarrollado de forma natural las tecnologías y los logros que originalmente eran innovaciones humanas». La IA hizo un gesto y uno de los cristales flotó desde una estantería. Comenzó a proyectar imágenes en el aire a su alrededor. Vieron mapas estelares que mostraban la galaxia como había sido durante el reinado de la humanidad, con rutas comerciales que conectaban miles de mundos. Estaciones espaciales del tamaño de lunas, naves que parecían más criaturas vivientes que máquinas. «Los humanos fueron los primeros en lograr el viaje más rápido que la luz», continuó Atlas. «No a través de la tecnología de portales de salto que usan sus especies ahora, sino aprendiendo a plegar el espacio-tiempo mismo. Podían pasar de un sistema estelar a otro tan fácilmente como caminar a través de una puerta». Aparecieron más imágenes. Humanos trabajando junto a otras especies, pero claramente como líderes y maestros. Tecnologías que parecían magia, incluso para el avanzado entendimiento científico de Keel. «Terraformaron mundos muertos cantándole a sus átomos», dijo Atlas. «Construyeron ciudades que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Crearon formas de vida diseñadas específicamente para prosperar en entornos hostiles. Su galaxia actual está llena de mundos y especies que solo existen porque los humanos los diseñaron de esa manera». Keel se sintió abrumada. «Pero, ¿por qué no hay registros? Seguramente algún rastro quedaría». «Porque borrarse a sí mismos requería borrar todo lo que habían tocado directamente», explicó Atlas. «Cada mundo que terraformaron tenía que parecer como si hubiera evolucionado naturalmente de esa manera. Cada especie que elevaron tenía que creer que había alcanzado la inteligencia por su cuenta. Cada tecnología que inventaron tenía que parecer como si hubiera sido descubierta por otra persona». Las imágenes cambiaron, mostrando el proceso del gran borrado. Máquinas masivas que podían reescribir la realidad a escala galáctica. Humanos trabajando frenéticamente para eliminar todo rastro de su existencia, mientras algo oscuro y terrible se acercaba desde más allá del borde del espacio conocido. Los devoradores no eran solo otro enemigo, dijo Atlas, su voz volviéndose pesada con un miedo antiguo. Eran la entropía con conciencia, el caos con propósito. Existían en la espuma cuántica entre realidades, alimentándose del orden y la complejidad. Aparecieron nuevas imágenes, mostrando cosas que la mente de Keel luchaba por procesar. Seres de vacío viviente que consumían no solo la materia, sino los conceptos mismos que mantenían unida la materia. Batallas espaciales donde flotas enteras simplemente dejaban de existir. No destruidas, sino editadas fuera de la realidad por completo. La guerra duró 300 años, continuó Atlas. Los humanos construyeron armas que podían destruir galaxias, pero los devoradores podían deshacer la idea de las galaxias. Lucharon a través de múltiples líneas de tiempo simultáneamente, con cada bando tratando de evitar que el otro hubiera existido. ¿Cómo podría alguien luchar contra algo así?, preguntó Gent, su voz apenas un susurro. «Con un gran sacrificio», respondió Atlas.
Los humanos se dieron cuenta de que no podían ganar por la fuerza. Los devoradores existían fuera de las reglas normales de la física. Así que las armas físicas eran inútiles. Pero los humanos tenían una ventaja. Entendían esas reglas mejor que cualquier especie anterior o posterior. Las imágenes ahora mostraban algo hermoso y terrible. Humanos trabajando juntos para construir algo que existía más como un concepto que como un objeto físico. Un arma hecha de pura matemática y fuerza de voluntad. Convirtieron la existencia misma en un arma, dijo Atlas. Aprendieron a codificar la resistencia directamente en la estructura cuántica del espacio-tiempo. Cada átomo, cada fotón, cada fuerza fundamental fue programado con una simple orden. Negarse a ser desechó. Eso es imposible, susurró Kiel. No, solo inimaginablemente difícil. Requirió que cada humano en la galaxia trabajara en conjunto, uniendo sus conocimientos y su propia fuerza vital. Se convirtieron en ecuaciones vivientes y se inscribieron en los cimientos de la realidad. Las imágenes mostraron el proceso. Miles de millones de humanos en miles de mundos, todos vinculados en una red de conciencia que abarcaba la galaxia. Se estaban transformando en algo más allá de la existencia física, convirtiéndose en parte del sistema operativo del universo. Pero el proceso requería que renunciaran a su existencia individual, continuó Atlas. Para convertirse en parte de la defensa del universo contra la entropía, tuvieron que dejar de ser humanos en cualquier sentido reconocible. Y para evitar que los devoradores los atacaran específicamente, tuvieron que borrar todo recuerdo de lo que habían sido. Entonces, ¿tuvieron éxito?, preguntó Kiel. Parcialmente. Los devoradores fueron repelidos, pero no destruidos. Se retiraron al profundo vacío entre galaxias, inactivos pero no muertos. Y los humanos se convirtieron en algo completamente diferente. Ahora existen como el sistema inmunológico del universo, protegiendo la realidad de las cosas que la desharían. Atlas hizo una pausa y las imágenes a su alrededor se desvanecieron. Pero el proceso no fue perfecto. Unas pocas colonias como Terranova 7 fueron escondidas como planes de respaldo. Estábamos destinados a restaurar la civilización humana si alguna vez volvía a ser seguro hacerlo. Pero algo salió mal con las modificaciones de la línea de tiempo. Las colonias ocultas se perdieron en el tiempo mismo. Hasta ahora, dijo Gent. Hasta ahora, asintió Atlas. Mi despertar ha enviado señales a través de dimensiones que los humanos creían haber sellado. He estado tratando de contenerlas, pero mis sistemas son viejos y están dañados. Algunas señales ya han escapado. Como en respuesta a las palabras de Atlas, las alarmas comenzaron a sonar por todo el archivo. Los cristales en las estanterías parpadearon y algunos comenzaron a oscurecerse por completo. ¿Qué está pasando?, preguntó Kiel. Estaciones de monitoreo del espacio profundo en toda la galaxia están detectando anomalías gravitacionales, respondió Atlas, su forma comenzando a parpadear de nuevo. Estrellas en el borde del espacio conocido muestran signos de estrés dimensional. Los devoradores se están agitando. Más alarmas se unieron a las primeras, creando una sinfonía de sonidos de advertencia. A lo lejos, podían oír el profundo zumbido de una maquinaria masiva que se ponía en marcha tras milenios de inactividad. Los sistemas de defensa automáticos se están activando, dijo Atlas. Terranova 7 fue diseñada como algo más que una colonia. Era una fortaleza equipada con las armas más peligrosas de la humanidad. Pero esas armas nunca estuvieron destinadas a ser utilizadas mientras otras civilizaciones existieran cerca. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kiel, aunque temía ya saber la respuesta. Las armas aquí están diseñadas para luchar contra seres que existen fuera de la realidad normal, explicó Atlas. Funcionan separando temporalmente el espacio-tiempo local del resto del universo. Cualquier cosa atrapada en su efecto simplemente deja de existir. No solo físicamente, sino conceptualmente. Las implicaciones golpearon a Kiel como un golpe físico. ¿Quieres decir que si usas estas armas para luchar contra los devoradores, la civilización galáctica actual sería borrada junto con ellos? Confirmado, dijo Atlas. Era un precio que los humanos originales estaban dispuestos a pagar para proteger a las futuras especies de los devoradores. Pero no estoy seguro de que sea una elección que yo tenga derecho a hacer. A su alrededor, el archivo de memoria comenzaba a colapsar a medida que más sistemas desviaban energía a la red de defensa que despertaba. Pero antes de que las imágenes se desvanecieran por completo, Atlas les mostró una última cosa. Una vista de la galaxia como sería si las armas antiguas fueran desplegadas.
Espacio vacío donde habían estado los sistemas estelares. Vacío donde habían prosperado las civilizaciones. Los devoradores habrían ido, pero también todo lo demás en un radio de 10.000 años luz de Terranova 7. Tienen una elección que hacer, dijo Atlas mientras su forma se desvanecía. Puedo apagar los sistemas de defensa y dejar que vengan los devoradores. Sus civilizaciones podrían encontrar una manera de luchar contra ellos, aunque lo dudo. O puedo completar el protocolo final de los humanos y proteger el universo sacrificando el presente. Pero mientras la IA hablaba, nuevas lecturas llegaban de los observatorios del espacio profundo de toda la galaxia. Los devoradores no solo se estaban agitando, se estaban moviendo, fluyendo a través del vacío entre galaxias, como una marea de oscuridad viviente, y ya estaban mucho más cerca de lo que nadie había pensado posible. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico duró 3 días seguidos. Representantes de 47 especies diferentes se reunieron en el gran salón de actos en Nexus Prime, sus voces alzándose con miedo, ira y una esperanza desesperada. La doctora Kilva se sentó en el banquillo de los testigos por tercera vez, con la garganta seca de explicar una y otra vez lo que habían encontrado en Terranova 7. Detrás de ella, pantallas holográficas mostraban las imágenes que Atlas había compartido, la historia de una civilización humana que había existido antes de que cualquier especie actual alcanzara las estrellas. Esto es imposible, declaró el embajador Croin de la República Kruger, su forma masiva elevándose sobre los otros representantes. Nuestros arqueólogos han trazado el desarrollo de la civilización galáctica hasta hace 8.000 años. No hay lagunas, ni periodos perdidos. Si este imperio humano existió, ¿dónde están las ruinas? ¿Dónde están los artefactos? Ese es exactamente el punto, respondió Keel pacientemente. Los humanos se borraron a sí mismos tan completamente que hicieron parecer que otras especies habían desarrollado naturalmente sus logros. Su propio y rápido avance tecnológico de hace 5.000 años. Según Atlas, eso fue el resultado de las modificaciones de la línea de tiempo de la humanidad, haciendo parecer que los científicos Kruger habían descubierto independientemente el viaje más rápido que la luz. El rostro del embajador Kruger se tornó de tonos más oscuros de rojo. ¿Está diciendo que los mayores logros de mi pueblo fueron robados a alguna especie mítica que convenientemente no dejó evidencia de su existencia? No robados, corrigió Keel. Regalados. Los humanos querían que otras especies prosperaran. Simplemente no podían dejar ningún rastro de su participación porque habría atraído a los devoradores. ¿Devoradores? Se burló la embajadora Velara del colectivo etéreo, su forma traslúcida brillando con escepticismo. Seres que supuestamente comen la realidad misma. ¿Se da cuenta de cómo suena esto para mentes racionales? Antes de que Keel pudiera responder, la pantalla principal de la cámara se activó, mostrando al almirante Nexu del Servicio de Monitoreo del Espacio Profundo. Su rostro era sombrío. Honorables representantes, me temo que las afirmaciones de la doctora Vaz están siendo respaldadas por nuestras observaciones. Hemos detectado anomalías gravitacionales masivas acercándose desde el vacío entre galaxias. Sean lo que sean estas cosas, se mueven a través del espacio de maneras que violan nuestra comprensión de la física. Un murmullo de miedo recorrió la asamblea. El almirante Nexu continuó. 17 estaciones de monitoreo exteriores se han apagado en las últimas 6 horas. No destruidas, sino borradas. Simplemente dejaron de existir, junto con todos los registros de que alguna vez fueron construidas. La cámara se quedó en silencio. El embajador Tromax de la República Cefriana habló primero. ¿Cuánto tiempo hasta que estas entidades lleguen al espacio poblado? A su ritmo actual de aproximación, aproximadamente 6 meses estándar, respondió el almirante Nexu. Pero eso asume que mantienen su velocidad actual, que ya es imposible según nuestra física. El canciller Vexani, el líder electo del Consejo Galáctico, pidió orden mientras conversaciones de pánico estallaban en toda la cámara. Doctora Vaz, ¿qué recomienda esta entidad Atlas? Keel sintió el peso de miles de millones de vidas presionándola. Atlas nos ha presentado 2 opciones. Puede activar los sistemas defensivos de Terranova 7, armas diseñadas específicamente para luchar contra los devoradores. Pero usarlas requeriría separar toda nuestra región del espacio del resto del universo. Sobreviviríamos, pero quedaríamos completamente aislados del resto de la realidad para siempre. ¿Y la alternativa? Preguntó el canciller Vexani. Intentamos luchar contra los devoradores con nuestra tecnología actual, dijo Keel en voz baja. Atlas cree que perderíamos.
El debate que siguió duró horas. Diferentes especies propusieron diferentes soluciones, cada una reflejando su propia naturaleza e historia. Los militaristas Kruger querían extraer la tecnología de armas de Terranova 7. «Denos estas armas humanas», exigió el embajador Croin. «Les mostraremos a estos devoradores lo que significa amenazar a las especies civilizadas». Pero Atlas, hablando a través del dispositivo de comunicación de Keel, ya había explicado por qué eso no funcionaría. Las armas requieren un nivel de comprensión que a la humanidad le llevó miles de años desarrollar. Sus especies se destruirían a sí mismas tratando de usarlas. Los pacíficos etéreos propusieron la evacuación inmediata. «Deberíamos abandonar esta galaxia por completo», argumentó la embajadora Velara. «Repartir a nuestra gente en galaxias distantes donde estas entidades no puedan encontrarnos. ¿Y condenar a innumerables otras civilizaciones a enfrentar a los devoradores solas?», respondió el embajador Yi de las colmenas insectoides. «Nuestro deber es proteger toda la vida, no solo la nuestra». El pragmático colectivo Nexus comenzó a calcular qué mundos podrían ser evacuados y cuáles tendrían que ser sacrificados. Sus representantes hablaron en fríos términos matemáticos sobre pérdidas aceptables y asignación de recursos. Pero fue la representante más joven, la embajadora Kira del recién admitido colectivo humano, quien hizo la pregunta que lo cambió todo. «Esperen», dijo, su voz cortando las discusiones. «Doctora, usted dijo que estos humanos originales se borraron a sí mismos de la historia. Pero nosotros existimos. Mi pueblo se llama a sí mismo humano. ¿Estamos conectados a esta antigua civilización?» Keel sintió que sus corazones daban un vuelco. Había estado tan concentrada en la crisis inmediata que no había considerado las implicaciones de la presencia del colectivo humano en la galaxia. «Atlas», dijo en su comunicador. «Los humanos actuales en la galaxia ¿están relacionados con la civilización humana original?». La respuesta de la IA llegó claramente, haciendo que todas las conversaciones en la cámara se detuvieran. Sí y no. Cuando los humanos originales se borraron a sí mismos, parte de su material genético se conservó en varias especies de la galaxia. A lo largo de miles de años, la evolución natural y el azar ocasionalmente produjeron seres que portaban ecos del genoma humano original. La embajadora Kira se inclinó hacia adelante. «¿Quiere decir que somos descendientes de esta civilización perdida?» «Ecos distantes», corrigió Atlas. «Pero sí, portan rastros de la plantilla genética humana original. Es por eso que su especie se desarrolló tan rápidamente después de alcanzar el vuelo espacial. El propio universo recuerda a la humanidad e intenta recrearla. Las implicaciones eran asombrosas. El colectivo humano era una de las especies más nuevas en la comunidad galáctica, habiendo alcanzado el viaje más rápido que la luz hacía solo 300 años. Pero habían avanzado a una velocidad sorprendente, desarrollando tecnologías y sistemas sociales que rivalizaban con especies con miles de años de experiencia. «¿Podrían usar las armas?», preguntó el canciller Vexani. «Si portan la genética humana». «Las armas no responden a la genética», respondió Atlas. «Responden a la comprensión y la intención. Pero podría haber otra manera». La cámara contuvo el aliento. Los humanos originales codificaron su esencia en la estructura cuántica de la propia realidad, explicó Atlas. Ahora existen como parte de la defensa del universo contra la entropía. Si sus descendientes pudieran restablecer el contacto con esa conciencia distribuida. «Está hablando de comunicarse con seres que existen como matemáticas vivientes», dijo Keel. «¿Cómo sería eso posible?» «Mediante el sacrificio», dijo Atlas simplemente. Los humanos actuales tendrían que someterse a la misma transformación que sus ancestros. Renunciar a su existencia individual para convertirse en parte del sistema operativo del universo. Al hacerlo, podrían despertar las defensas originales de la humanidad contra los devoradores. La embajadora Kira guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era firme a pesar de la magnitud de lo que estaba considerando. «¿Cuántos de mi pueblo tendrían que hacer el sacrificio?» «Todos ellos», respondió Atlas. «La transformación requiere que toda la especie trabaje en conjunto, tal como lo hizo originalmente, y al igual que sus ancestros, dejarían de existir como individuos. Se convertirían en algo más grande, pero ya no serían humanos en ningún sentido reconocible». La cámara estalló en gritos. Algunos representantes exigieron que el colectivo humano fuera forzado a hacer el sacrificio por el bien común.
Otros argumentaron que no se le debería pedir a ninguna especie que cometiera un suicidio colectivo, incluso para salvar la galaxia. Pero la embajadora Kira levantó la mano pidiendo silencio. «Necesito consultar con mi pueblo», dijo. «Esta decisión no puede ser tomada por una persona, ni siquiera por este consejo. Debe ser tomada por cada humano en la galaxia». «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó el canciller Vexani. «Denos un mes», respondió Kira. «Si vamos a dejar de existir como especie, queremos tiempo para despedirnos». Al finalizar la sesión de consejo, el almirante Nexu proporcionó una última actualización que hizo que a todos se les helara la sangre. Los devoradores han acelerado. Llegarán a los sistemas exteriores en 4 meses, no en 6. Y ya no solo se mueven por el espacio. Se están moviendo a través del tiempo mismo, llegando a momentos que aún no han sucedido. La carrera por salvar la galaxia se había convertido en una carrera contra entidades que podían reescribir el concepto mismo del tiempo. Y la única esperanza residía en convencer a toda una especie de que se borrara voluntariamente de la existencia. Keel miró los rostros a su alrededor, viendo miedo y determinación en igual medida. En un mes, el colectivo humano elegiría entre preservar su existencia individual y salvar a todos los demás. Pero no podía evitar la sensación de que, incluso si hacían el sacrificio supremo, podría ser ya demasiado tarde. Los devoradores no solo venían por la galaxia actual, venían a terminar lo que habían comenzado hacía 10.000 años. Y esta vez, se asegurarían de que no quedara ningún rastro de orden en ninguna parte del universo. La respuesta del colectivo humano llegó 3 semanas antes. «No necesitamos un mes para decidir», anunció la embajadora Kira en la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Su voz era tranquila, pero Keel podía ver el peso de la decisión en sus ojos. «Hemos estado discutiendo esto en todos nuestros mundos, y la votación fue unánime. Elegimos hacer el sacrificio». La cámara se quedó en completo silencio. Incluso los sistemas de reciclaje de aire parecieron acallarse, como si la propia estación estuviera conteniendo el aliento. «¿Entienden lo que esto significa?», preguntó en voz baja el canciller Vexani. «Su especie entera dejará de existir como individuos. Se convertirán en algo completamente diferente». «Entendemos», respondió Kira. «Nuestros ancestros tomaron esta decisión una vez antes para proteger la galaxia. Nos sentimos honrados de seguir sus pasos». Pero incluso mientras hablaba, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. La voz del almirante Nexu resonó por los altavoces de la cámara. «Emergencia. Todos los representantes a la cubierta de observación inmediatamente. Los devoradores han llegado antes». Corrieron hacia los enormes ventanales que daban al espacio. Lo que vieron hizo que varios representantes se desplomaran de miedo. Las estrellas se estaban apagando, no muriendo, sino simplemente dejando de existir. Constelaciones enteras que habían brillado durante miles de millones de años estaban siendo editadas fuera de la realidad. «No están solo en nuestra galaxia», informó el almirante Nexu, con la voz temblorosa. «Están reescribiendo el universo mismo. Estrellas, planetas, sistemas solares enteros están siendo borrados de la existencia tan completamente que nuestras computadoras ni siquiera pueden recordar que alguna vez estuvieron allí». A través de los ventanales de observación, podían ver algo que dolía mirar directamente. Formas vastas que existían en demasiadas dimensiones, moviéndose por el espacio como agujeros vivientes en la realidad. Por donde pasaban, el concepto mismo de materia se volvía cuestionable. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó el canciller Vexani. «Llegarán a este sistema en 6 horas», respondió el almirante Nexu. «Pero esa no es la peor parte. No solo vienen por nosotros. Están deshaciendo la línea de tiempo misma. Algunas de nuestras colonias exteriores han sido borradas de la historia tan completamente que no podemos recordar haberlas fundado». La embajadora Kira dio un paso al frente. «Entonces tenemos que comenzar la transformación ahora. Pero el proceso requiere que todos los humanos de la galaxia participen simultáneamente», protestó Keel. «Solo los retrasos en la comunicación llevarían horas». «No si usamos el sistema de comunicación cuántica de Terranova 7», llegó la voz de Atlas a través de los altavoces. «Puedo establecer contacto instantáneo con cada humano en la galaxia. Pero una vez que el proceso comience, no hay forma de detenerlo». Mientras hablaban, la realidad misma comenzó a parpadear a su alrededor. Los devoradores no solo se acercaban, ya estaban aquí, existiendo en múltiples estados temporales. Simultáneamente,
Pasado, presente y futuro se convirtieron en conceptos sin sentido mientras las entidades editaban a sí mismas en momentos que ya habían sucedido. Inicien el proceso, ordenó la embajadora Kira. La respuesta de Atlas fue inmediata. Iniciando enlace cuántico con todas las mentes humanas en la galaxia. Advertencia. Una vez conectados, la conciencia individual comenzará a fusionarse inmediatamente. En Terranova 7, la maquinaria que había esperado 10.000 años para este momento finalmente se activó. Corrientes de energía se extendieron por la galaxia, conectando con cada humano en cada mundo. En la cámara del consejo, vieron como los ojos de la embajadora Kira comenzaban a brillar con una luz interior. «Puedo sentirlos», susurró. A todos nosotros, cada conciencia humana uniéndose, algo más. Los humanos originales todavía están ahí. Todavía son parte del tejido del universo. La transformación ocurrió más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de minutos, cada humano en la galaxia estaba conectado en una red de conciencia que abarcaba distancias imposibles. Sus mentes individuales comenzaron a fusionarse, creando algo más grande y complejo de lo que cualquier ser individual podría comprender. Pero los devoradores notaron el cambio de inmediato. Las entidades que se habían estado acercando de una manera casi pausada, de repente aceleraron, corriendo para detener la transformación antes de que pudiera completarse. «Están tratando de cortar las conexiones», informó Atlas. «Los devoradores están editando los enlaces cuánticos para sacarlos de la existencia». «¿Puedes mantenerlos?», preguntó Keel. «No por mucho tiempo. Los humanos necesitan más tiempo para completar su fusión con la conciencia original». Fue entonces cuando el universo mismo comenzó a contraatacar. Al principio, fue sutil. La materia oscura comenzó a moverse en patrones que no tenían sentido científico, formando barreras defensivas alrededor de los mundos humanos. Agujeros negros que deberían haber estado consumiendo todo, en cambio, comenzaron a proteger los sistemas cercanos. La radiación de fondo de microondas cósmico comenzó a pulsar con ritmos que se sentían casi como un latido. «¿Qué está pasando?», preguntó el canciller Vexani. «Los humanos originales», dijo la embajadora Kira, aunque su voz ahora llevaba armónicos que ninguna garganta individual podría producir. «Todavía están aquí, entretejidos en la propia realidad. Están tratando de proteger a sus descendientes durante la transformación». La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. No se libró con naves o armas, sino con las fuerzas fundamentales de la propia existencia. Los devoradores intentaron editar la materia para sacarla de la realidad, pero el universo contraatacó, redefiniendo lo que significaba la materia. Intentaron desentrañar las leyes de la física, pero encontraron esas leyes defendidas por una conciencia que se había convertido en parte de su propia estructura. Estrellas que deberían haber sido consumidas, en cambio, comenzaron a arder más intensamente, impulsadas por la voluntad de seres que se negaban a ser deshechos. Planetas que deberían haber sido borrados de la existencia se encontraron protegidos por campos de gravedad que operaban según la esperanza en lugar de la masa. Pero los devoradores eran implacables. Comenzaron a atacar no solo la realidad física, sino los conceptos que la mantenían unida. Las matemáticas mismas se volvieron inestables mientras cuestionaban si los números tenían derecho a existir. «La transformación está solo a medio completar», advirtió Atlas. «Si los devoradores rompen la conexión ahora, los humanos quedarán atrapados entre la existencia individual y la colectiva. Serán destruidos». Fue entonces cuando Keel tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. «Atlas, ¿pueden otras especies unirse a la red? No para convertirse en humanos, sino para ayudar a mantener las conexiones. Teóricamente, sí, pero se arriesgarían a perder también su conciencia individual». Keel miró a su alrededor en la cámara a los representantes de docenas de especies diferentes. «Los humanos se están sacrificando para salvarnos a todos. Lo menos que podemos hacer es ayudarlos a tener éxito». Uno por uno, los representantes dieron un paso al frente. «La República Krouge se ofrece voluntaria», anunció el embajador Kroin. «Si vamos a morir de todos modos, bien podríamos morir luchando. El colectivo etéreo está de acuerdo», dijo la embajadora Velara. «Nuestra conciencia siempre ha sido parcialmente colectiva de todos modos». En cuestión de minutos, seres de toda la galaxia estaban añadiendo su energía mental a la red humana, no fusionándose por completo, sino prestando su voluntad para mantener las conexiones que los devoradores intentaban cortar. El efecto fue inmediato y profundo.
La transformación humana se aceleró, alcanzando más profundamente la estructura cuántica de la realidad. Antiguos sistemas defensivos que habían estado inactivos durante 10.000 años comenzaron a reactivarse, impulsados por la voluntad combinada de cada ser pensante en la galaxia. Y entonces sucedió algo sin precedentes. Los devoradores, entidades que existían para consumir el orden y el significado, se encontraron con algo que nunca antes habían enfrentado, un universo que había aprendido a recordar a sus protectores. Cada estrella que ardía llevaba dentro de sí el recuerdo de los humanos que primero habían enseñado a la materia cómo resistir la entropía. Cada planeta que giraba contenía el eco de mentes que habían elegido convertirse en algo más grande que ellas mismas. Cada partícula cuántica vibraba con la frecuencia de una conciencia que se negaba a ser silenciada. Los devoradores se encontraron luchando no solo contra la transformación humana actual, sino contra 10.000 años de resistencia acumulada. El propio universo se había convertido en su enemigo, defendiendo la vida que contenía con armas hechas de pura determinación. El momento final llegó cuando la transformación humana se completó. La forma física de la embajadora Kira se disolvió en luz, pero su voz resonó desde todas partes a la vez. Ya no somos humanos como ustedes nos entendían. Somos la memoria del universo de lo que significa negarse a la extinción. La respuesta fue inmediata. La realidad se reafirmó con una fuerza violenta, empujando a los devoradores de vuelta hacia el vacío entre galaxias. Las entidades que parecían invencibles momentos antes, de repente se encontraron incapaces de mantener su control sobre el espacio-tiempo normal. «Se están retirando», informó el almirante Nexu, con asombro en su voz. «Los devoradores están huyendo de verdad». Pero el costo era evidente. Donde una vez existió el colectivo humano, ahora había algo más. No un espacio vacío, sino una presencia que se podía sentir en lugar de ver. Los humanos habían cumplido su promesa de salvar la galaxia, pero habían pagado el precio final. Después, mientras la galaxia se daba cuenta lentamente de que había sobrevivido, Atlas proporcionó la explicación final. Los humanos no solo se sacrificaron, crearon un sistema de defensa permanente. Mientras existan seres pensantes en este universo, mientras la conciencia elija el orden sobre el caos, los devoradores nunca más podrán amenazar la propia realidad. Keel se quedó en el ventanal de observación, mirando estrellas que ardían más brillantes que antes, impulsadas por la voluntad de seres que habían elegido convertirse en parte de la propia luz. La galaxia estaba a salvo, protegida por guardianes que nunca descansarían, nunca se cansarían, nunca dejarían de defender el derecho de la existencia a existir. El propio cosmos había aprendido a estremecerse ante el pensamiento de lo que sucedía cuando alguien intentaba borrar el recuerdo de una especie que se negaba a ser olvidada. Y en ese estremecimiento, en ese temblor cósmico,